Bendiciones, hermanos, aquí estamos de vuelta otra vez con lo prometido. Pues lo prometido fue que íbamos a seguir haciendo videos para eh, estar en el conocimiento de la palabra del Señor. Creo que eso debe ser el anhelo de todo cristiano. El cristiano debe dar a conocer el nombre de su Dios y y los que no son cristianos deben tratar de aprender quién es ese Dios que nosotros los cristianos proclamamos. Pues he visto que en el primer video que subí hace rato en la mañana ya llevamos pues varios comentarios y varios me gusta ahí. Pues eso es bueno porque se ve que hay interés en las personas de escuchar y de aprender. Como les dije hace rato en el primer video, mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que crezcamos juntos y que aprendamos juntos de ese Dios que nosotros los cristianos lo conocemos como aquel Dios que vino a morir por nosotros, como aquel Dios que dio su vida por nosotros y que nos ha dejado grandes promesas. Ese es el anhelo de todo cristiano, de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesús. Y pues qué bueno que le hayan dado unos likes ahí. Y si lo pueden compartir, mucho mejor para que más gente aprenda. Como les dije, no para que me hagan famoso, sino para que aprendamos juntos este pequeño proyecto que está en la intención de mi corazón. Y pues qué bueno que haya gente que lo reproduzca. Van 150 reproducciones, creo que bueno. Qué bueno, con esas 150 reproducciones algo espero que hayan aprendido, algo que les haya quedado. Pues lo que estuvimos viendo en el primer video fue terminamos donde es la preexistencia de Cristo. Les decía yo que Juan estaba pensando en la preexistencia de Cristo, en la encarnación de Dios para venir al mundo. Eso es lo que Juan estaba dando a entender a los judíos y a los griegos. Como les decía también en el primer video, los griegos tenían sus dioses, sus filosofías. Tenían otra mentalidad a los judíos. Los judíos se habían olvidado de su Dios, se habían olvidado quién había creado los cielos y la tierra. Por eso Juan les dijo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este verbo estaba con Dios. Parafraseando más o menos un poquito lo que leímos. Luego nos fuimos al Génesis. Estoy resumiendo un poquito de lo que hablamos. Luego nos fuimos al Génesis, donde el Señor con su palabra también creó la creación. El Dios, allá en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pues ese Dios que menciona Génesis 1:1 es nuestro Señor Jesús. No más que aquí en el Nuevo Testamento se identificó como la palabra de Dios. ¿Sí me entienden? Eso es lo que Juan los estaba haciendo entender a los judíos. Y pues nosotros los que nos toca es aprender de que ese Dios que era para los judíos también ha venido a ser nuestro Dios. Fue tan misericordioso que se acordó de nosotros también los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de personas o naciones que no tenían un Dios, que adorábamos cualquier Dios. Adorábamos un tal Dios, pero sin tener un conocimiento de Él. Pues lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer es a mostrarnos el plan de Dios para nuestras vidas. Les decía yo que Juan estaba pensando en la preexistencia de Cristo. Yo sé que esto de la preexistencia es muy difícil y a veces hasta imposible de captar, porque a veces ya va mucho más a fondo. Yo sé que es difícil de pensar en la preexistencia de un Dios, pero como les decía, estaba
pensando en la preexistencia de Cristo. Y eso es lo que quiero que aprendamos o que recordemos, que Dios, no, como les decía en el primer video, Dios no fue una creación, sino que Dios o Cristo fue el creador de todas las cosas. Y los invito a que vayan y lean Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, para que entiendan lo que les estoy diciendo, que Cristo o el Señor Jesús no fue una creación, sino Él fue el creador de todas las cosas. Porque dice, en el principio era el verbo era con Dios, y estaba con Dios. Como les digo, estoy parafraseando para que ustedes vayan y escudriñen la palabra que yo les estoy dando. Ok. Esto de la preexistencia, a veces, como les decía, es algo muy difícil y tremendo de captar, pero también representa algo muy sencillo, algo muy práctico y algo tremendo para nosotros los cristianos. Porque si nos vamos a pensar en lo que era la preexistencia de Cristo, vamos a encontrar que era el mismo Dios. Lo que Juan estaba diciendo en ese primer versículo, en el primer versículo estaba diciendo, como les dije, siempre deben tener la Biblia a su mano para poder entender la palabra de Dios. Lo que Juan nos estaba diciendo es en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Ok? Como les decía, Juan estaba pensando en la preexistencia de Cristo. Y wow, qué tremendo que ese Dios que existía en el Antiguo Testamento se acordó de nosotros y fue capaz de encarnarse. Aquel que creó los cielos y la tierra fue capaz de encarnarse para morir por nosotros. Qué tremendo esto, porque es algo tremendo para nosotros. Como les decía, yo sé que a veces la preexistencia de Cristo es muy imposible de captar a veces, pero a la vez también representa algo sencillo, algo muy práctico y algo tremendo para nosotros los cristianos. Como les decía, entonces si la palabra estaba con Dios, si la palabra estaba con Dios antes de la creación del mundo, o si la palabra es parte de lo eterno de las cosas, entonces esto quiere decir que Dios, escuchen bien esto, que Dios ha sido siempre como Jesús. ¿Saben qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús? Pues lo que vino a hacer pues vino a abrir una ventana en el tiempo para nosotros. ¿Saben para qué? Para que podamos o para que pudiéramos ver el amor eterno e inalterable de Dios. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Se lo repito, hombre. Se lo repito y les digo que lo que vino a hacer el Señor Jesús es que vino a mostrar una ventana en el tiempo para que pudiéramos ver el amor eterno y el amor inalterable de Dios. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Qué tremendo esto, porque si no hubiera sido por el Señor Jesús, no hubiéramos sabido de ese Dios que tanto nos ama, que nos quiere regalar la vida eterna. Bueno, nosotros los cristianos ya nos regaló la vida eterna. Y como les dije al principio, esto también es para los que no son cristianos. Acepten ese regalo. Acepten ese regalo. Conozcan al Señor Jesús. O conozcan a Dios a través de las Escrituras. ¿Sí me entienden? Esa es la misión de todo cristiano. Como les decía, que nuestro Señor Jesús vino a abrir una ventana en el tiempo para que pudiéramos ver el amor inalterable y el amor eterno de Dios. Qué tremendo esto para nosotros y para todo aquel que quiera creer o escudriñar las cosas de Dios. Aquí está en su palabra. Aquí está en su palabra. Bueno, ok, les terminé un poquito lo que estábamos viendo en el versículo 1. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era ese verbo? Cristo Jesús. El verbo era Dios. Jesús, se lo vuelvo a repetir, que Dios siempre ha sido como Jesús, y Jesús siempre ha sido como Dios. Espero a que entiendan ese pequeño párrafo, que Dios ha sido siempre como Jesús y que Jesús ha sido siempre como Dios. Eso es lo que
podemos sacar del primer versículo de Juan, versículo 1. Bueno, en el versículo 2 dice, vamos a continuar, como les digo, esta es la segunda parte. El versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué querría decir Juan con esto? ¿O qué nos quería dar a entender Juan con esto? Es una pregunta para nosotros, para ti, para mí. ¿Qué quería decir Juan con esto? Y este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? De lo que estuvimos hablando, de Cristo Jesús, de la palabra. Aquel que hablaba la palabra de Dios era el Señor Jesús. Le hablaba a sus discípulos y le hablaba a las multitudes. De este está hablando Juan, cuando dice en el versículo 2, y este era en el principio con Dios. Les hacía esta pregunta, ¿qué quería decir Juan con esto? Lo primero que podemos aprender es que quería decir que, como les decía hace rato, que siempre ha habido la más estrecha conexión entre Dios y Jesús, o entre Jesús y Dios. Escuchen bien esto y entiendan esto, por favor. Siempre ha habido la más estrecha conexión entre Jesús y Dios. ¿Sí me entienden? Siempre, siempre. Porque dice que ya existía antes de la creación del mundo. Dios mismo, encarnado en Jesús. Les lo vuelvo a repetir. Juan nos estaba dando a entender que ya existía la más estrecha conexión entre Jesús o entre la palabra y Dios. Cuando hablo de la palabra estoy hablando de Jesús. Estoy hablando del Cristo encarnado. O para decirlo de otra manera sencilla, siempre ha habido la más íntima conexión entre Jesús y Dios. ¿Sí me entienden? Más adelante, en cuanto vayamos avanzando en el Evangelio van a ir entendiendo más. Les vuelvo a repetir, siempre ha habido la más íntima conexión entre Jesús y Dios. Siempre, siempre. Jesús no fue una creación. Jesús es el creador de todas las cosas. Porque como dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí me entienden? Pues, ¿qué quería decir también esto? Esto quiere decir que nadie nos puede decir cómo es Dios. ¿Sí me entienden? Nadie más nos puede decir quién es Dios. O cómo es Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nadie más nos puede decir eso. O cómo son el amor, el corazón y la mente de Dios. Nadie más nos puede decir eso más que nuestro Señor Jesús. Por eso les dije al principio que tenemos que tener la palabra para conocer a Dios a través de Jesús. Y Jesús habló su palabra a los discípulos y los discípulos nos los han dejado para nosotros. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo porque es verdad. Nadie nos puede decir cómo es Dios. Nadie nos puede comunicar la voluntad de Dios. Nadie más nos puede decir cómo piensa Dios. Nadie más nos puede decir cómo es el amor de Dios. Nadie más nos puede decir cómo es el corazón de Dios. Nadie más nos puede decir cómo es la mente de Dios. Solamente hay alguien. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Para mí esto es tremendo. Para mí es tremendo. La verdad, yo siento una satisfacción haber conocido a Dios a través de mi Señor Jesús. Como les dije, siempre ha habido una íntima conexión entre Jesús y Dios. Siempre ha sido Dios el que ha hablado a los humanos a través de nuestro Señor Jesús. Espero que sea de gran bendición este video, porque para mí ha sido de gran bendición cuando me meto a escudriñar la palabra y aprendo. He aprendido de muchos. Bendigo a mi pastor Juan Valdés, bendigo a la Iglesia Cristiana de Yufala y bendigo a otros hermanos que los he estudiado también. Otros teólogos los he seguido.
y me han ayudado bastante. Eso es cuando hay amor y pasión por la palabra de Dios. Como les digo, no me quiero quedar con ese conocimiento, sino se los quiero compartir con ustedes. Y piensen en esto. Nadie más nos puede decir cómo es Dios. Nadie más nos puede decir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nadie más nos puede mostrar el amor y el corazón y la mente de Dios. Solamente hay uno. Se llama Cristo Jesús. Para terminar, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Es tan sencillo como cuando tú quieres conocer a una persona. Digamos un ejemplo, si alguien de aquí donde yo vivo me quisiera conocer, no va a ir con alguien a preguntarle, a alguien que muy apenas me conoce. No va a ir con ese a preguntarle, hey, cómo se llama ese hombre, cómo se llama su esposa, cómo se llaman sus hijos, dónde vive, qué carro tiene, dónde trabaja, ¿sí me entiende? Nadie que quiera saber de mí va a ir a preguntarle a alguien que ni me conoce, ni sabe ni cómo me llamo, ni saben de dónde vengo, no saben ni cómo vivo. Es un ejemplo sencillo que estamos tomando. Lo único que se puede hacer es ir con alguien que conozca, que me conozca íntimamente. ¿Sí me entienden? A un amigo íntimo, a un conocido que de verdad estreche conmigo la mano, que me conozca cómo me llamo, cómo soy, cuántos hijos tengo, cómo se llama mi esposa, dónde trabajo. Con ese alguien puede ir porque me conoce. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, los cristianos. Ese es el ejemplo sencillo que estoy tomando. Eso es lo que debemos hacer nosotros, los cristianos. Conocer a Dios a través de Jesús. Nadie puede conocer o nadie puede interpretar mi mente, mi corazón, mi forma de pensar más que a alguien más que me conozca. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús, a mostrarnos a Dios. Él vino, como les dije en el principio, Él vino a abrir una ventana en el tiempo para que pudiéramos conocer a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Esta es la segunda parte y espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y pues mañana tendremos el versículo 3. Y así vamos a ir poco a poco. No es necesario ir corriendo. Vamos a ir poco a poco para que aprendamos. Pero piensen en esto. Piensen en Jesús, que es Dios, y Dios es como Jesús. Este es lo otro que aprendamos, que quiero que aprendan. Que Jesús nos vino a abrir una ventana en el tiempo para que pudiéramos conocer la mente, el amor, el corazón de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Piensen en esto, hermanos. Si queremos conocer más a Dios, lo podemos conocer a través de Jesús. Y ese Jesús dejó su palabra para nosotros. Dios los bendiga, hermanos, y muchas bendiciones, y duerman con la paz del Señor. Amén.